Él, pero no lo pudimos conocer, sino a su familia, porque él no estaba, pero tiene unas cosas maravillosas, incluso de Israel, ¿no es cierto? Ben grande, ¿no es cierto? De este tipo, una maravilla. Y entonces todos nos lo regalaron a los amigos del Paraguay. Y como siempre andábamos de viaje y todo, y ir del Paraguay a Argentina, así, era bien difícil porque pesan y son delicados. Y lamentamos no haberte traído 3 o 4 más, aparte de esto, porque sí son una maravilla, ¿no? Y nosotros tenemos hace 23 años, 24, no sé, por ahí anda la cosa. Y creo que esta es la tercera o cuarta vez que lo sacamos de la caja y varias veces lo quisimos traer. Dijimos, esperemos que no se nos rompa y ahí lo pueden ver, si quieren. Realmente es una maravilla, no sé si tachado o es tachado. En el ladrillo es una cosa hermosa. Nosotros le queríamos poner los tripiés, pero no los conseguimos, así que tenemos aquí, pues pusimos 2 manzanas de... Nunca las tenemos así 2 velas. Yo tengo de esculturas. ¿No, perdón? Que yo tengo, a ver si les quedan. Sí, puede ser. Yo estuve buscando tripiés, pero eran grandes, incluso, pero muy livianos. Y esto es pesado. Entonces, no tiene que ser algo fuerte porque yo me di cuenta, yo los calculé donde estaban en las casas y dije, no, esto se va a volcar. Y dije, bueno, pero lo vamos a llevar, dijimos, esperemos que no se nos rompa, ¿no? Creo que es la tercera o cuarta vez que los vemos nosotros también sacados de las cajas. Pero nosotros estamos enamorados, están hermosísimos, como tantas otras cosas lindas, ¿no? Sí. Y tenía muchísimo, no sé si 30, 40 de Israel, algunos más grandes, algunos más chicos, iguales a esto, el doble, el triple, el tamaño, etc. Y después, bueno, nos íbamos muy seguido, todos los años, durante 15 años fuimos al Paraguay. Y esto fue una de las últimas veces, creo, si mal no recuerdo. Y entonces dijimos, la próxima vez que vayamos lo compramos, después una vez más y después no compramos nada. Vio cuando hay cosas que las tiene que hacer en el momento, no importa si le sale 500 pesos, 800, 2000, pero que si no hace en el momento, por ejemplo, hablando de dinero, puede ser otras cosas que no impliquen algo material. Y entonces, pero si no lo hace en el momento, dice la próxima y ya la próxima no hay. Ustedes saben que todos tenemos nuestros modismos también. ¿Por qué les digo esto? Porque en Argentina usted va a escuchar así. Si usted va a Buenos Aires, por ejemplo, y escucha una conversación, ¿no? De alguien que está separado y usted escucha mirando, no sé, digamos un matrimonio mirando un negocio. Y entonces alguien, la gente dice, bueno, mira, ¿cómo me gustaría comprar tal cosa, tal otra, ¿no? Y entonces el esposo dice, sí, tal vez mañana. En Buenos Aires ese mañana es nunca. En serio, si mañana lo vemos ese es nunca. A mí lo quiero escuchar así y es una forma de decir cuando sea. Pero es cierto, es así. Y entonces a nosotros nos pasó con esto. Y si bien no es de vida o muerte, de alguna manera no cualquiera pues, a veces puede acceder a este tipo de cosas. Son tan bonitas, ¿no? Son piezas únicas, aunque políticamente son piezas únicas. Entonces, es algo, por así decirlo, material, pero son cosas que alegran un poco la vida de la persona. Bueno, no sé si nos alegra a nosotros porque tuvimos 22 años en caja, pero saben que nosotros pensábamos, nos alegra saber que los teníamos en caja por lo menos, en serio, es muy particular eso. Nunca lo quisimos acá porque aunque nos hagan nicos, porque bueno, es un poco así para que nos conozcan, ¿no? Así que, no quiere decir que todos los que son adornos los guardamos, pero no teníamos tampoco la comodidad, incluso ahora también no es porque no tengamos comodidad, pero como estamos llenos de libros, carpetas y cajas, para donde se da vuelta choca con algo, entonces si uno coloca eso, es bien delicado. Bueno, pero después lo puede ver. No tocarlo, porque sí, bueno. Ustedes vieron que nosotros veníamos hablando, ¿no es cierto? A partir, no es el Salmo 23, sino a partir del Salmo 23, como cualquier otro pasaje de la Biblia que son maravillosos, hermosos y son aleccionadores, a partir del Salmo 23, ¿no es cierto?, salimos para ver ciertos temas o varios temas, de los cuales puede haber muchos temas también, que nos habla la Biblia, ¿no es cierto? Y entonces habíamos partido en su momento cuando el Señor, a través del Salmo, bueno, el Señor no, porque es el David el que habla.
Ustedes saben que, les digo algo, ustedes saben que los salmos, en realidad, cuando usted los lee todos, ¿no? Que hay que leerlos, ¿no? Va a ver que es el hombre hablando a Dios, salvo algún pasaje. Hay algún pasaje en los salmos, ahora no me acuerdo cuál es, uno, dos, que así como está, bueno, en el español también se nota, pero cuando uno lo lee en hebreo, pero también en el español, en traducciones incluso como esta, uno se da cuenta, eso ya sería como Dios respondiéndole al hombre, ¿no? Son muy pocas las ocasiones de los 150 salmos, tal vez sean 2 o 3, pero yo que recuerde una clarísima, que donde viene hablando y entonces la forma de la gramática es como que Dios está respondiendo y no es el salmista el que habla. Pero en líneas generales, el 99% o mucho más de los 150 salmos es el ser humano hablando, preguntando a Dios, preguntando a otros, exhortando a otros, preguntándose a uno mismo, ¿no es cierto?, las bondades y también incluso las bondades de Dios e incluso también los peligros que engendra, ¿no es cierto?, la vida que nosotros tenemos. Y entonces entre los peligros que la persona manifiesta, los gozos también, y el clamor, el pedido a Dios o la alabanza. Siempre es así, ¿no? El hombre hablando todas las circunstancias de la vida, buenas y también malas, y buscando el clamor o alabando a Dios. Pero en un caso específico, es un pasaje chiquito en uno y tal vez en otro, donde Dios hablando al hombre, ¿no? Se hacen ciertas conjeturas, pero también, aún en el español se nota eso. Bueno. Y entonces a partir del Salmo 23, habíamos salido del pasaje donde David, hablando, ¿no es cierto?, en su corazón dice, bueno, que Dios es el que conforta el alma, y a partir de ahí pudimos darnos cuenta, usted y yo, aún sin que yo le diga nada, usted se da cuenta solamente leyendo. A partir de allí, ¿no es cierto?, uno se da cuenta que si el Señor conforta, que además se puede traducir revive, o restaura, o vuelve el alma, si el Señor hace todo eso, quiere decir que el alma tiene que ser confortada. Si está confortada, si debe ser confortada, revivida, restaurada el alma, es porque en algún momento no está ni confortada ni revivida, ¿no es cierto?, ni alentada esa alma. Por lo tanto, uno va buscando en la Biblia y ve donde en muchos pasajes en la Biblia, porque ese es el objetivo de la palabra de Dios, en la Biblia aparecen narradas y a veces con mucho detalle las circunstancias que viven las personas, y a través de esas circunstancias que vive la persona ve un alma dolida, un alma angustiada, un alma acongojada, un alma frustrada, un alma traumada, y entonces uno se da cuenta que el alma del ser humano pasa una serie de circunstancias a lo largo de la vida, y por ahí no pasamos todas, ¿sí? Pero yo les preguntaría a ustedes y a cualquier persona, si la persona que veamos más dura en la calle, ¿no? Porque yo también he estado en el mundo, aún en mi juventud, y yo tenía amigos que eran bravísimos, y entonces en algún momento de su vida los vi terriblemente quebrantados. Y eran amigos que no tenían problema de pelearse 1 contra 4, en serio. Decía, qué bárbaro que son estos, ¿no? Y de repente cuando les toca el alma, ¿no es cierto? Yo tenía un amigo en Buenos Aires que era una buena persona, pero eso que lo miran torcido se agarra, ¿no? Y cuando me acuerdo que su novia lo había dejado, estaba con un trapo en el piso, ¿no? Y estaba angustiado y nos abrazaba, ¿no? Claro, éramos todos de 18 años, 19, ¿no? Y entonces uno veía una persona que lo miran torcido y decía, ¿qué te pasa? Vos somos así los de Buenos Aires, ¿qué te pasa? Y ahí se le iba encima, ¿no? Que eran sombras y los de Buenos Aires. Y se le iba encima. Y entonces cuando la novia lo dejó, por una circunstancia que le puede pasar a muchos, a varios, no me acuerdo, y estaba, entonces estábamos tomando algo en la mesa, en algún lado, se tiraba, no puedo más. Y te lo veía bravo, ¿no? Por eso es cierto. Es cierto, y también, pero eso es unas cosas que olvido. Parece mentira, son cosas de la juventud. Uno ve una persona que dice, no le pasa nunca nada y se defiende contra todo, ¿no? Y no es tan así. Incluso más, esto es una cosa, bueno, no sé si es jocosa, porque para él jocosa no fue en ese momento, es jocosa, hoy sí se la recuerda. Es más, no se la puede recordar porque este muchacho
murió a los 40 años más o menos, porque tomaba mucho, y a los 40 años, creo que antes, 38 años, ¿cuántas? Y entonces, y de tanto tomar, el organismo no le dio más y murió el chico, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, ¿qué decir? Que usted ve a una persona en esas circunstancias o en otras circunstancias de la vida, donde de repente usted dice, ¡ay, qué fuerte que se ve usted, señora, señor, chica, joven, ¿no es cierto? O amiga cualquiera, y en algún momento nos quebrantamos, ¿no es cierto? Pero eso no es una cosa que no nos puede pasar, sí nos puede pasar, y a lo mejor más de una vez en distintas circunstancias, pero precisamente para eso está la Biblia, porque la Biblia narra y describe circunstancias, situaciones que vivieron los siervos de Dios, ¿no es cierto? Y a otros que no fueron siervos de Dios, pero que también pasaron circunstancias, y se describe esa circunstancia, donde el alma está destruida, destrozada, angustiada, frustrada, desalentada, ¿me entiendes? Y entonces, a partir de ahí vemos cómo los salmistas van clamando, los profetas van clamando para quitar, cómo Dios hace para quitar la angustia, la depresión, la tristeza, porque cuando aparece sobre todo la palabra nefesh, en algunos casos aparece o ruach o neyamá, pero la mayoría de las que yo he tomado creo que todas nefesh, y uno va viendo cómo el nefesh puede pasar por distintas circunstancias de la vida. Por eso tiene que ser confortada o restaurada el alma. Y entonces, y es una realidad. Es una realidad, por eso nosotros nos acercamos a Yeshua, ¿no es cierto? Por eso dice él, ¿no es cierto? Tomad mi yugo sobre vosotros, mi yugo es fácil y ligera mi carga, aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso. El descanso, el reposo, que si fuera en hebreo podría ser menuja, el descanso, el reposo, ¿no es cierto? Esto no está en hebreo, pero si hubiera la traducción en hebreo, casi seguro si encontramos no lo traje ahora, el Nuevo Testamento en hebreo, podría ser que alguna traducción al hebreo del griego pasaría por la palabra menuja, que es la palabra esa consolación, ¿no? Hallaré descanso, consuelo para vuestras almas. Y todos necesitamos eso, ¿no? Siempre pasamos circunstancias difíciles, ¿no es cierto? Y entonces, lo último que habíamos comentado, y quiero compartir un poco esto y a partir de aquí ver algo también. A partir del Salmo 23 que decía que confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia. Acuérdense que las sendas de justicia son los caminos que el Señor traza, y el Señor traza caminos y sendas de justicia para que los recorramos. El tema es que esos caminos y sendas de justicia, que son las sendas a las cuales le dijo el profeta, buscar las sendas antiguas, ¿no es cierto?, para que no siguieran el camino de los padres que habían pervertido el camino del Señor. Buscar las sendas antiguas son las sendas que el Señor nos dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia y por amor de su nombre. Pero para caminar por sendas de justicia, que son bien interesantes, lo voy a mostrar si podemos ahora con esto del alma, si llegamos, me refiero, si podemos, el problema es si llegamos, para andar por esas sendas de justicia tiene que ser, dice Shub, ¿no es cierto?, confortada el alma, revivida el alma, restaurada el alma. Si no hay un alma restaurada, un alma revivida, un alma fortalecida, no fortalecida de ser fuerte, ¿no es cierto?, como si fuera una persona bizarra, ¿no es cierto?, sino fortalecida, la expresión que se puede traducir ahí como fortalecida, restaurada o revivida, en el Salmo 23, no habla solamente, no es de una persona fuerte, bizarra, qué fuerte que se le ve, no. Cuando decimos de una persona fuerte, es una persona, ¿no es cierto?, que está restaurada y confortada. Esa es la persona fuerte, ¿de acuerdo? De repente, ¿por qué digo esto? Porque de repente alguien dice, volviendo al tema anterior que tomaba eso de defenderse, o lo que fuera. Por ejemplo, decimos, vemos una persona que ante una situación embarazosa y delicada, ¿no es cierto?, se defiende contra otra, ¿no? O de otra. Por ejemplo, ante un insulto. Entonces la perdona por eso que la persona agarró y fuerte porque se defendió, ¿no? Porque a lo mejor incluso se fue hacia las manos. Pero de repente, ¿no es cierto?, alguien lo insulta, ¿no? Y entonces la persona tiene mesura, tiene dominio propio, es prudente, y sabe, ¿no es cierto?, que no debe
reaccionar de esa manera. En realidad, ese que defendió, que reaccionó de esa manera, no es que sea un cobarde, sino que esa persona es fuerte. ¿De acuerdo? A veces pensamos que fuerte es el que se va a defender, pero en realidad no es necesariamente así. Aquel que tiene dominio propio es una persona fuerte, ¿me entiendes? Por eso cuando yo digo, confortará mi alma, fortalecerá mi alma, ¿no es cierto? De ser fuerte no necesariamente para salir de aquí para allá haciendo un montón de cosas, sino teniendo esa prudencia. Bueno, en definitiva te podemos decir también, o tiene dominio propio o es precavido, ¿no? Antes que le pase algo, pero esto sea como chiste, ¿no? Claro, en realidad es eso. A veces cuando ve una persona que ante una actitud parece como mansa o sumisa, o que no se mueve por nada, o que es un cobarde, probablemente a lo mejor esa persona ante ciertas situaciones sea la más fuerte, porque sabe cómo actuar, ¿no? Y el otro actúa con ímpetu, con vehemencia y estropea la cosa. Entonces, en el Salmo 19, les muestro algo y luego les comento algo del Salmo que me parece maravilloso, ¿no? En el Salmo 19.7 dice, la ley, que acá es Torah, ¿no es cierto? La palabra. Aquí aparecen varias palabras, así como para definir ley, testimonio, el temor, juicios, verdad, etc. Dice, la ley, la Torah de Adonai es también, que es perfecta, incuestionable, ¿no? Que es sin defecto. La Torah de Adonai es sin defecto, es perfecta, es incuestionable, que convierte el alma, que restaura el alma o que revive el alma. Esta es la misma palabra que está en el Salmo 23 cuando dice confortará mi alma, que es una palabra que aparece muchísimas veces en la Biblia, que es la palabra Boshú, que es donde va a venir la palabra arrepentimiento, que es Teshuvah. Aparece muchísimas veces esta expresión en la Escritura, pero es una maravilla, ¿no? A veces tiene una connotación distinta a esta, ¿no es cierto? Que es una cosa cotidiana, por así decirlo, que no implica algo en el alma, pero otras veces sí implica, como en este caso, la Torah de Adonai, la Torah, todo lo que es la palabra, ¿sí? La Torah de Adonai es perfecta, ¿sí? Que es íntegra, que es completa, que es entera. No hay nada ni que falte ni que sobre, no hay nada que tenga una imperfección en eso que está narrado allí, ¿no es cierto? Y que también se traduce como incuestionable. Nadie, por más que busque, va a poder cuestionar lo que es la palabra del Señor. Y entonces la Torah de Adonai es todo eso que acabo de decirles, porque esa es la palabra también, que convierte, ¿no es cierto?, restaura o revive el alma. Ahora, ¿se acuerdan ustedes? Quiere decir que el alma tiene que ser vivida y restaurada, y solamente lo hace la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando Yeshua dice, ya estás limpio por la palabra que os he hablado? No es la palabra, ahora se va a dar cuenta, es bien interesante. No, ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Algunos dicen, bueno, porque se habla. Sí, es cierto, se habla. Y el salmista en un momento tiene que hablar, porque a veces gimen en un momento, y usted va a ver un salmo, que no sé si llegaremos, y el salmista en algún momento gime o en su corazón, pero otras veces tiene que hablar, y otras veces tiene que, en algún caso dice balbucear, una vez le mostré la palabra balbucear, otras veces hablar, y otras veces en algunos casos él habla, pero en grito, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahora, y uno dice, bueno, hablando del habla, pero les voy a mostrar algo. Vamos al Salmo al comienzo, dice, escuchen, para llegar a todo eso. El Salmo narra lo que es la creación de Dios, la parte física y todo lo que domina la parte física, y a partir de este versículo que acabábamos de leer, empieza toda la parte moral que Dios da al hombre. Del 1 en adelante al 6 es la parte física, y a partir del verso 7 todo lo que es la parte moral, ¿no es cierto? Para que veamos, dice, los cielos cuentan, o también se pueden traducir como proclaman o narran o relatan, es la misma palabra, ¿sí? Los cielos cuentan, narran, relatan, escuchen, la gloria, el kabod de Dios. Acuérdense que la palabra kabod puede significar, como acá dice gloria. Gloria es una palabra que aparece mucho en la Biblia, y incluso se le dice,
Bueno, la persona judía lo usa muchísimo. En su servicio. La palabra kabod, en las iglesias en general también la utilizan y miren que siempre están diciendo gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El tema es que a veces no nos damos cuenta muy bien lo que decimos. Seguramente el corazón se da cuenta y a veces mentalmente no nos damos cuenta, pero el corazón lo tesora, ¿no? Por ejemplo, gloria, la palabra kabod significa gloria, pero también significa honra, significa todo aquello que puede ser pesado, ¿no? El mérito, fama, dignidad. En la palabra kabod, usted en la Biblia la va a encontrar como algo que se pesa, porque la mercadería se pesa, pero también se pesa en forma intangible, ¿no es cierto?, lo que es la honra, la fama y la dignidad. ¿Vieron cuando dice esa persona tiene mucho peso? Pero no es porque sea gordota o lo que fuese. Claro, es porque tiene una capacidad interna que hace que tenga cualidades que ameriten un peso, ¿sí? Y entonces esa palabra kabod que está allí significa gloria, honra, mérito, fama, dignidad, riqueza. Ustedes, todo lo que yo le acabo de decir, así aparece en otros pasajes esa misma palabra que usted tiene gloria ahí. Quiere decir que los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿No es cierto? Las riquezas en abundancia que hay en este mundo, que nos hablan del mérito de Dios, del poder de Dios, de todo aquello que el Señor ha dado. Miren, es una cosa maravillosa, ¿no? Pero fíjense, aquí siempre es la naturaleza, ¿no? Pero escuchen, este es un salmo que se ha... como todo, pero a través de las distintas confesiones religiosas que manejan la Biblia, se utiliza mucho por todo lo que dice, pero también se ha cuestionado de una forma insensata, y voy a decir por qué, de una forma tremendamente insensata. Dice, los cielos cuentan todo esto que digo de Dios, ¿no? Una cosa maravillosa, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Tenemos los cielos y el firmamento. Bien, acá dice Shammai, ya vamos a hablar por un miércoles, ¿no? Sábado no se puede, vamos a hablar de los 7 cielos, ¿no es cierto?, que se manejan en el judaísmo y cómo aparecen también en la Biblia y en la tradición y en la cultura judía, o hebrea. Entonces dice, los cielos cuentan, narran, que dice que cuando uno cuenta, narra, uno da un testimonio. Quiere decir que hay un testimonio aquí, un testimonio que es específico. Tenemos que ser específicos. Dice, los cielos cuentan, narran, proclaman, ¿no es cierto?, la gloria, el kabod de Dios. Acuérdense que la palabra Dios aquí es Él. Es la vez que aparece como, porque Él es el Dios de la creación. Y el Dios del pacto es Adonai, que aparece 7 veces ahí abajo, el otro ladito del salmo. Entonces, los cielos narran, cuentan el kabod de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Vieron cuando uno va a algún lado y tiene que, tanto en forma religiosa, pongámosle, a mí no me molesta la palabra ni me asusta, sé lo que quiere decir, incluso cuando se le dice a usted, mira, nosotros no tenemos religión si no tenemos relación con Dios, es interesante, pero es un jueguito de palabras, no muy es interesante para decir a la gente tiene que tener relación con Dios, pero yo no tengo por qué decirle nosotros no tenemos religión si no tenemos relación con Dios. No, porque religión es todo aquello que implica un servicio, la parte cúltica, todo lo que desarrolla, eso es la religión, ¿no es cierto? Todo lo que se hace en función de estar unido al Creador. Entonces eso significa religión, religar, ¿no es cierto? Eso es religión. No es para asustarse, porque la gente dice, bueno, la religión marca esto, marca aquello, marca lo otro y lo ata. Yo he escuchado muchas cosas, no estoy de acuerdo, yo utilizo la palabra religión, no tengo ningún problema. En el judaísmo se usa permanentemente, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos religión y tenemos relación con Dios. A veces los jueguitos de palabras son muy atractivos, muy interesantes, pero a veces se usan como cliché, como eslogan, y capta un poco, pero verdaderamente a veces no son lo que quieren decir, ¿no? Entonces tenemos relación. Y entonces, uno cuando va en cualquier cosa, religiosamente o civilmente, secularmente, uno da un testimonio, ¿no?, de algo. Nosotros, bueno, vamos a dar un testimonio que nosotros somos creyentes por esto, vamos a dar un testimonio que hemos sentido esto o tal cosa, ¿no es cierto? Vamos a proclamar, no sé lo que dice aquí. Uno tiene que hablar de lo que ha visto, de lo que cree, de lo que sabe que es verdadero y fidedigno, ¿sí? Bueno.
Entonces fíjense que nosotros ni llegamos a eso como creyentes. Y simplemente también usted tiene tuvo un accidente de tránsito y viene y dice, bueno, usted tiene que dar un testimonio de todo lo que pasó, ¿no es cierto? Entonces dice que venía el carro y pasó con la luz roja y pasó lo que pasó. Uno da testimonio. Fíjese qué interesante. Aquí los que dan testimonio de la gloria, del poder, de la magnificencia de Dios son los cielos y el firmamento que anuncia la obra de sus manos. Hay un testimonio concreto. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Fíjese, hay un testimonio que es concreto y específico y se canta cuando uno ve, es decir, nosotros creemos que nos tienen que hablar con palabras. ¿Sí? Yo siempre me acuerdo una cosa que les comenté. Hace muchos años, antes que se descubrieran determinados sensores bisonales y tantas otras cosas, se suponía, se creía, que el sonido no se transmitía debajo del agua. Y el sonido se transmite por debajo del agua mucho más rápido que fuera del agua. Cuando se descubrieron determinados aparatos a través de la ciencia y la tecnología y se pusieron aparatos debajo del agua, comenzaron a ver que los sonidos se transmitían a mucha más velocidad de lo que nosotros escuchamos en la superficie fuera del agua. Quiere decir que el ser humano le faltaba un elemento, en este caso técnico, tecnológico, para descubrir algo que creía que no existía. Entonces, una vez descubierto, nos dimos cuenta, se nos abrieron los ojos, ¿no es cierto? Y entonces pudimos darnos cuenta de que el sonido, ¿no es cierto?, se transmite. Mire, no hay más, hablando en el sentido espiritual y no físico, no hay más ciego que el que no quiere ver, ¿no es cierto? Vamos a poner un caso. ¿Ustedes se acuerdan? El otro día estábamos con una hermana en la casa, estudiando una cosita, y estábamos buscando algo. Y entonces resulta que, ¿ustedes se acuerdan? En el medioevo, durante siglos y siglos, ¿no es cierto?, se decía que de hecho que la Biblia lo dice, que la tierra, ¿no es cierto?, pende sobre la nada, etc. ¿Usted se acuerda que en el medioevo, durante siglos y siglos, se decía que la Tierra era plana? Eso es lo que se transmitió durante siglos, pero no años, siglos, que la Tierra era plana y que después hubo una mitología y un montón de cosas a través de eso, con 4 elefantes, creo, o con elefantes y abajo unas tortugas grandotas debajo de los elefantes y un montón de cosas, ¿sí? Bueno, entonces estábamos, a veces nos reunimos y nos gusta estudiar otras cosas. Y entonces estábamos viendo, yo me acuerdo que lo estudié muy jovencito eso, muy joven, y ahora no lo tengo en libros, pero lo buscamos en internet, y entonces estábamos buscando un filósofo de hace 2300 años más o menos, se llamaba Eratóstenes, ¿no es cierto? Y este hombre Eratóstenes, ¿no es cierto?, hizo, era la Alejandría y Nicea, había dos obeliscos. Y él se daba cuenta que a una determinada hora, un obelisco daba una sombra, pero a la misma hora el otro obelisco que estaba en otra ciudad daba otro tipo de sombra. Entonces este hombre, lo que parece muy sencillo, son unos cálculos impresionantes, uno los analiza. El tema es que ellos los crearon. ¿Cómo hicieron para crearlo? No tengo la menor idea. Pero porque uno dice, hizo esto, aquello, lo otro, hasta donde no puede entender. Entonces estábamos en la casa viendo con una hermana, entonces veíamos. Decíamos, qué bárbaro. Él tomó los obeliscos, los proyectó debajo de la superficie, de la tierra, por así decirlo, y proyectó también las sombras. Y entonces empezó a hacer cálculos de ángulos alternos internos. ¿Se acuerdan lo que estudiamos, los ángulos alternos internos? Con ese tipo de cálculo, ¿no es cierto?, empezó a hacer los cálculos y descubrió el diámetro de la Tierra con muy poquitos kilómetros de diferencia, porque estuvimos viendo lo que dice la ciencia, cuánto tiene la Tierra, y cómo este filósofo griego, con ángulos alternos internos y paréntesis, corchetes, y a partir de ahí logaritmos, un montón de cosas, descubrió el diámetro de la Tierra, lo que estudiamos a veces nosotros también, a nosotros no.
Y entonces veíamos, qué maravilla. Y descubrió que la Tierra es redonda, estoy hablando hace 2300 años atrás. Y este hombre dejó plasmado en la filosofía griega, que incluso tomó algún cálculo de los babilónicos, que creo que es el de esto de los sumerios, y unos cálculos de esta astronomía, y descubrió el diámetro de la Tierra, y es inopcionable porque están en esos libros. ¿Sí? Y durante, ¿me está siguiendo? Y durante, fíjese lo que es ver más allá, ¿no es cierto?, de lo que ve otro. Y durante el medioevo, durante, no sé, 400, 500, 600 años, decíamos, la Tierra es plana con elefantes y tortugas. ¿Me está siguiendo? Sin embargo, por eso estoy hablando aquí, escuchen, dice, a ver si me sigue, usted le voy a mostrar los cálculos, ese está buenísimo. Si lo quieren buscar, se llama Eratóstenes, este filósofo, Eratóstenes, una mano. Realmente, más allá de la filosofía y todo, son los cálculos que hoy tenemos y que se basa la ciencia y la tecnología para muchas cosas. Dice, un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. Fíjense, los cielos y el firmamento hablan de la magnificencia de Dios. Quiere decir que nos están hablando y nosotros, como dormidos, como ser humano, nos vamos en la soberbia, en la vanidad, en las cosas materiales, en la arrogancia del hombre, incluso aún dentro de la religiosidad. Nosotros andamos, ¿no es cierto?, en la parte competitiva y en un montón de cosas, los mejores, los peores, el más esto, el menos lo otro, ¿sí? Pero en todos los órdenes, en lo civil, en la congregación, en la familia, en un montón de cosas, ¿sí? No levantamos la mirada para ningún lado, dice que lo que Dios ha creado nos está hablando, pero ¿qué nos pasa? No nos habla, ¿sabes por qué? Porque nos falta que alguien nos venga y nos descubra cómo va el sonido debajo del agua. Antes no había... Siempre hubo sonido debajo del agua transmitido, pero la gente decía, no hay sonido porque nos falta el elemento indispensable para poder captarlo. ¿Sí? Entonces, este hombre pudo captar algo en la creación y dijo, y tiene mentes preclaras, y entonces dice, bueno, acá esto, aquello, lo otro. A mí, esta sombra me está hablando algo. ¿Me está siguiendo? Por más que sea un filósofo griego. Él dice, aquí hay una sombra determinada y aquí hay otro ángulo de sombra. En vez de ser así, es así. Pero es la misma hora y en la otra ciudad. Quiere decir que entonces, si a la misma hora, en distintas ciudades, hay distintas sombras, es porque hay algo que hace converger a la Tierra. Y empieza a hacer cálculos el hombre. Y eso son maravillas de la ciencia. ¿Me está siguiendo? Quiere decir que a él, esta persona, solamente de ver una sombra distinta, descubrió algo que revolucionó la humanidad. Quiere decir que a él le habló la sombra. Y a nosotros no nos habla ni aún cuando tenemos 40 años en una congregación, ni que leamos la Biblia, ni que me esté siguiendo. Por eso a veces tenemos que ver otras cosas, para que de alguna manera seamos exhortados, incluso avergonzados. Es así. Este hombre descubrió algo revolucionario solamente porque alguna vez se paró y dijo, acá hay algo vertical y una sombra. Y allá también hay algo vertical y una sombra, y ambas tendrían que ser iguales y son distintas. ¡Qué poder de observación! Y nosotros, ahora se va a dar cuenta porque le digo, no tenemos un poder de observación para las cosas de Dios. Pero el salmista lo tenía y nos lo proclama, me está siguiendo en la palabra, es una maravilla. Dice, un día emite, el día, cuando viene el día hay una palabra, emite palabra al día siguiente. Nosotros vemos una cosa un día y viene al día siguiente, y un día le da una palabra al otro. Y entonces usted dice, esto qué cursi que es. Un día hago mi vida cotidiana, al día siguiente otra vez a la mañana me tengo que levantar, me da muy rápido la cara, gracias a Dios mío por este nuevo día. No me emitió palabra de nada esto, ¿me está siguiendo? Hay una palabra, pero me parece una maravilla, ¿no? Dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Quiere decir, un día emite palabra otro día, de acuerdo a un testimonio concreto, específico. Luego, un día emite palabra otro día y una noche a la otra le declara sabiduría. Un día, día y noche, día y noche, día y noche. Un testimonio concreto y un testimonio específico, incesante. Primero, concreto, específico el primero, e incesante, continuo. Quiere decir que el salmista me dice que la naturaleza
naturaleza y la creación de Dios, con su funcionamiento en los cielos y en el firmamento, está anunciando el poder de Dios. Y un día, cuando pasa el otro día, y la noche, a otra noche que declara sabiduría, es un testimonio permanente, constante, incesante. Nosotros a veces no tenemos ni testimonio específico, porque a veces decimos, ni vamos a la congregación, ni oramos por nadie, cuando nos necesita alguien ni estamos, buscamos nuestra propia conveniencia y un montón de cosas, ¿sí? Y la naturaleza me avergüenza. Los salmos son una maravilla. ¿Me está siguiendo? Testimonio concreto, específico y un testimonio constante. ¡Qué bárbaro! Testimonio concreto y constante. A veces nosotros como creyentes no tenemos un testimonio constante. Andamos brincando de aquí para aquí con un montón de novedades, a ver quién me trae la novedad. Bien, es interesante, muchos nos dicen, bueno, hay que tener relación, olvídese de la religión, que a mí no me preocupa eso. Pero si tenemos una relación con Dios, ¿por qué siempre, ¿no es cierto?, vamos de aquí para allá buscando novedad aquí, novedad allá y novedad por el otro lado? Y los que estamos de alguna manera de este lado, aunque estamos de ese lado, pero estoy aquí porque si no me puedo sentar ahí también, ¿no es cierto? Queremos sorprender a la gente y darle una novedad para que la gente no se vaya. Yo no tengo por qué sorprender a nadie y darle una novedad. La sorpresa, la novedad la tenemos en la palabra de la vergüenza que nos hace pasar cuando leemos esto. Un día emite palabra, otro día y una noche a la otra le declara sabiduría. A usted cuando de noche a noche, usted se quiere dormir, ¿no? Pero la noche, las estrellas, la oscuridad, luego la luz, dice que nos declara algo, nos declara sabiduría, pero ¿a usted le declara algo? No. Come a la noche, cena, vemos televisión y nos acostamos. ¿Vio cómo nos avergonzamos? Por eso dice que, ¿se acuerda cuando el discurso de Yeshua dice, cuando venga el día del juicio, yo voy a llamar hasta Sodoma y Gomorra para que los avergüence a ustedes? Pero si no somos Sodoma y Gomorra no existen, pero son los símbolos del pecado. ¡Qué bárbaro! Fíjese cómo la palabra nos tiene que... Por eso dice, el Salmo confortará mi alma, el alma tiene que ser confortada. Y ahora dice la Torá, que el Señor, que es perfecta, es la que me restaura el alma. Esa es la parte moral cuando comienza aquí, el pasaje este. Pero antes me da toda la antesala para decirme, mire, la naturaleza y la creación de Dios, naturaleza en el sentido de la creación de Dios es todo esto, ¿sí? Pero ahora, ¿no es cierto? Ahora, en la parte física que vivimos aquí, ¿no es cierto? La Torá es la que me restaura el alma. Pero voy a seguir vivo. No hay lenguaje ni palabras, ni es oír a su voz. Pero como dice que antes, un día emite palabra otro día. Esto es lo que muchos cuestionan, ¿no es cierto? Incluso en las traducciones y todo, ¿no es así? En hebreo también es así. Un día emite una palabra al otro día, ¿sí? Y una noche a la otra le declara y le proclama sabiduría, pero no hay lenguaje ni palabra. Porque nosotros no creemos que un día emite palabra otro día, una noche declara sabiduría. Pensamos que es palabra como esta que estamos escuchando nosotros, pero palabra no es necesariamente esta audición con la cual nosotros nos relacionamos. Por eso dice, no hay lenguaje ni palabras, claro. Porque cuando nosotros vemos la creación de Dios, la magnificencia de Dios, mire, nosotros tenemos un calendario, hoy no lo traje, donde hay una parte, pero voy a mostrar la parte esa que está ahí, que es una meditación muy interesante, que los que estudian medicina, aquí, Juan u otros conocen todo esto. Habla del cuerpo humano, de todo lo que es el cuerpo humano. Les voy a mostrar que es una cosa maravillosa. La cantidad de latidos, lo que es la sangre, el recorrido, las células, de lo que tenemos en nuestro organismo, ¿sí? Y de lo que para que vean, usted lo puede buscar donde quiera, ¿no es cierto? Y va a encontrar tal vez lo mismo. Y es una maravilla. Realmente es una maravilla lo que tenemos en nuestro organismo, ¿no? Y entonces dice, bueno, hay tantas células, usted sabe, dice allí, las células que se le generan por día, las que mueren, las que nacen, millones de aquí, millones de allá, litros que recorren, latidos de aquí, pulsaciones, el corazón, esto, aquello, lo otro.
como si fuera, bueno, entonces es producto del Big Bang o otra, ¿cómo es la otra? La de la evolución o lo que fuese, ¿no? Pero si fuera todo así, no puede haber una sincronización y una perfección tan grande en el organismo. Alguien tuvo que tener un pensamiento. Yo siempre me acuerdo de esto que vino a mi mente ahora. No, te lo voy a traer, bueno, Juan y también tú y otros hermanos como tú, como América, y todos saben todo eso. Nosotros no somos de esa profesión, pero lo tenemos que leer y además aprender. Pero alguna vez, creo que fue en España, es una narración de España de los judíos espartitas, si mal no recuerdo, ¿no? Creo. Y entonces, sí, creo que fue así. Y entonces había un rabino que tenía que discutir mucho con una persona católica, específicamente, ¿no? Perdón, católica, atea. Y entonces, esta persona atea tenía que discutir acerca de la creación. Entonces esta persona atea le decía que le iba a retucar todo al rabino de la creación, ¿no es cierto? Entonces decía que nosotros no somos producto ni de esto, ni de aquello, ni de Dios, y entonces se fijó una fecha determinada, entonces para que el rabino viniese de su lugar hasta el lugar donde estaba esta persona y un séquito de gente, etcétera, a favor de él y en contra del rabino. Entonces pasa un día, ¿no es cierto?, a la fecha que tenían propuesta y el rabino ni llega, ¿no es cierto? Entonces pasa otro día y el rabino ni aparece, y así pasaba un montón de días, ¿no? Y el rabino no aparece. Entonces este hombre le dice al pueblo y a todos los que estaban allí, les dice: bien, es un cobarde, no tiene argumentos para rebatirme, porque nosotros no venimos ni de Dios, porque Dios no existe, ni venimos de aquello ni lo otro, somos productos de otra cosa que no es Dios, ¿no es cierto? Hasta que después de muchos días aparece el rabino por allí, ¿no es cierto?, caminando. Y entonces le dice: te dignaste a venir porque vienes con vergüenza seguramente porque no tienes argumento, ¿no es cierto?, para defender tu fe ni para defender y proclamar lo que dice tu Biblia, ¿no? Y entonces el rabino dice: no, lo que pasó, dice que en el trayecto en el cual yo venía de mi casa para aquí, ¿no es cierto?, hubo una gran tormenta, y esa gran tormenta desbordó un gran río. Y entonces yo quedé de un lado del río y no podía pasar. Entonces me tuve que sentar, dice, esperando que una ramita se acercara al borde, a la vera del río donde estaba yo. Y después que viniese otro tronquito, y después viniese otra rama, y después que viniese algo que las atara para poder cruzar, ¿no? Hasta que después de mucho tiempo se formó una balsa y pude cruzar. Y entonces ve, aparte es un imbécil, ¿cómo una balsa se va a formar sola? Dice: no, el imbécil eres tú. Dice: porque si una balsa no se puede formar sola, ¿cómo se puede formar solo un cuerpo humano? Y allí empieza ahí. ¿Me está siguiendo? Claro. ¿Entendió la historia? No la fácil. ¿Me entiende? A veces nosotros queremos hablar de teología y ponemos bien los libros de teología, y a veces con una simple historia uno descubre un montón de cosas. Mire, nosotros teníamos ya un matrimonio que falleció en la congregación hace muchos años, en la congregación en la cual estábamos en Buenos Aires, que todavía sigue obviamente, porque es una organización grande. Y entonces nosotros estábamos allí, antes de venir. Y entonces había una chica que no es una joven grande, ¿no es cierto? Era chiquita, ¿no es cierto? La nietita, sí, ahora viven en Israel. Bueno, este matrimonio que eran los abuelos fallecieron. Y entonces la nietita de nuestros amigos, ¿no es cierto?, era chiquita, no sé, tenía 6 años, 5 años. Y entonces se para y dice: yo creo en Dios. Dice: ¿por qué crees en Dios? Porque la Biblia dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ella creía en Dios porque le bastaba solamente con saber, porque era chiquito, lo que sabía era que dice: Dios hizo los cielos y la tierra. Con haber leído, o que se lo había leído, que Dios hizo los cielos y la tierra, a ella le bastaba para su fe. Yo creo en Dios. ¿Por qué? Porque Dios hizo los cielos y la tierra. Y nosotros, ¿no es cierto?, creemos en Dios por la teología de esto, de aquello, de lo otro, porque uno me dice: ¿me entiende? Lo que es a veces, ¿no es cierto?, ciertas cosas, cierto conocimiento, ¿no?
que uno con la inocencia, por eso Yeshua decía, si no volvés como niños no pueden entrar en el reino de los cielos. No como niños en el sentido de que no conoce ciertas cosas, sino de la capacidad de un niño, ¿no es cierto?, para absorber ciertas cosas. Por ejemplo, si usted es chiquito, ¿no es cierto?, de chiquito, a mí también, a mí también me lo dice y lo voy a creer igual. Entonces le dice, bueno, el papá le dice a los 4 años, bueno, cuando venga la noche, ¿no es cierto?, te voy a traer un chocolate. El chico lo cree. Y cuando llega el padre lo vuelve loco si me trajo. Y el chocolate, mire, no me pregunte cómo, el niño no se va a acordar nunca. Vieron que a los chicos por eso no se acuerdan. Pero si usted le dice, te voy a traer un chocolate cuando vuelva la noche, eso no se lo va a olvidar al niño, porque el niño como una esponja, y absorbe tantas cosas, absorbe también eso. Entonces, el niño, por eso dice, tiene que volverse como niño. Si dice el Señor, dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, ¿sí? Es como ese chocolate del niño de 4 años. Dice, tienen que volverse como niño. En la casa de mi padre muchas moradas hay, y yo voy a preparar las moradas, y voy a preparar morada para ustedes. Y ahí nosotros empezamos a discutir, pero ¿por qué habrá dicho esto? Porque dijo lo otro, ¿será cierto cómo? ¿Qué morada es? ¿Una casa con aire acondicionado? ¿Me entiendes? Ya empezamos a meter un montón de teologías raras. Es cierto, hermano. Por eso dice, si no se vuelven como niños, pero no, ni como niños por ser chiquito, ni por la ingenuidad que pueda tener en otras cosas, sino por esa capacidad, ¿no es cierto?, para creer, es eso que, por ejemplo, le dice su papá, ¿sí? Por eso los niños le dicen, mira, vio que cuando un chiquito, el papá sabe todo, ¿no es cierto? Después cuando es grande, cuando es adolescente, es grande. Después cuando tenemos 20 y pico de años, 30, ya es nuestro amigo. Yo no lo tuve porque mi papá se falleció cuando yo tenía 22 años. Y después cuando ya tenemos 40 y 50, ay, como quisiera tener a mi papá. Pasan esas cosas, pero son las distintas etapas. Por eso Yeshua dice, ¿no es cierto?, si no se vuelven como niños, que también esa es una expresión, no igual, pero también ese tipo de cosas aparecen en el Tanakh. Entonces, pero escuchen, miren, es una maravilla. No hay lenguaje ni palabras, ni es oír a su voz, ¿sí? Por toda la tierra sale su voz. Eso es lo que la gente habla. Primero, hay un día que emite palabra y el otro declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra y por toda la tierra sale su voz. Para una persona, de esta que venimos que dice que cuestiona, dice, esto parece como una contradicción atrás de la otra, ¿no? Porque cuando nosotros vemos cómo funciona la naturaleza, lo que es la creación, lo que vemos, ¿no es cierto?, es una voz de Dios que nos habla. ¿Usted alguna vez no se puso a pensar, digo, porque de repente uno tiene un montón de problemas, me parece que los problemas, es cierto, son problemas que nos angustian, ¿no? Problemas sentimentales, familiares, materiales, a veces que las personas traemos complejos y frustraciones, inhibiciones, de repente se nos generan traumas, un montón de cosas, ¿no es cierto?, a veces que le pasan a la vida que uno tiene que ir clamando a Dios, ¿no es cierto?, y seguir adelante. Y entonces uno de repente piensa en esto, aquello, lo otro, lo de más allá. A mí me ha pasado alguna vez, ¿no? Entonces de repente, alguna vez en mi vida, de repente me pongo a mirar el cielo. Y miraba el cielo, y miraba, y entonces ya la mente se iba, ¿no? El firmamento, el cielo, las estrellas, los planetas, el sol, la relación, las armonías que hay. Y yo estoy preocupado por esto. Claro, cuando uno tiene un montón de problemas, ¿sí? Y de repente cuando uno mira la grandeza, ¿sí?, la grandeza maravillosa, nos damos cuenta que hay algo tan superior, ¿sí? Y yo de repente, si bien puede ser un problema angustioso en un momento determinado, de hecho que existe, ¿sí?, mirando esa gran grandeza de Dios, uno tiene que superar un montón de cosas, pero claro que se supera, porque si hay una grandeza maravillosa que dice el Señor, yo soy el creador del cielo y la tierra, yo te conforto, yo soy el que te consuela, y por más que te deje tu padre y tu madre, yo no te dejaré. No hay justo desamparado, no he visto ni siquiera a un justo que mendigue, que tenga en su casa mendigue pan. Y aunque hay circunstancias difíciles, sabemos que hay una promesa. Abres tu mano y colmas a todo ser viviente de su alimento, de su sostén. Hoy tal vez no lo tenemos, después lo tendremos. Hay veces que no se tiene, a veces pensamos que no vamos a tener. Mire, mi abuela era una mujer religiosa, ¿sí? La abuela, la mamá de mi papá, ¿sí? Algunos que venían a casa les he mostrado todas esas cosas, algún día se las voy a mostrar para que vean esas cosas y documentaciones y otras cosas. Y
Y entonces, ella era una mujer religiosa, ¿sí? Una mujer súper religiosa. Yo la conocí cuando tenía uso de razón y falleció cuando yo me faltaban 5 o 6 meses para cumplir mis varios años, ¿de acuerdo? Entonces, ella era hija de Abraham, es una mujer religiosa. Entonces uno va a decir, no les tiene que pasar nada. Mi abuela en Turquía tenía, con mi papá, tenía tejeduría y artería muy grande. Incluso mi papá cuando vino de jovencito, cuando fue de jovencito a Argentina, se encontró con una señora, ¿no es cierto?, que fue la que le presentó a mi mamá. Así fue. Esa señora lo ve a mi papá primero cuando lo conoce, cuando lo vio. Dice, pero tú eres, bueno, esa Moisés Javier, pero nosotros decimos Moyón. Tú eres Moyón Javier, ¿no? Pero yo fui empleada de tu papá muchos años en la tejeduría, le dice. Y él no se acordaba. ¿Me entienden? Mire usted, de Turquía a Esmirna, encontrarse en Buenos Aires, y esa señora era la esposa del tío de mi mamá. Entonces le presentaron a mi papá, y entonces yo tengo una chica para ti, era mi mamá. La jovencita. ¿Me entienden cómo es la cosa? Y tengo todas las fotos, en serio. Yo guardo todo. Bueno, entonces, mi abuela, que fue la trajo mi papá a la Argentina, mi abuela era de un nivel muy alto, muy alto. En la guerra, en la Primera Guerra Mundial, en Esmirna perdieron todo, pero lo perdieron. Vieron que cuando uno pierde algo aquí, le reclama a una a otro, al otro, que el gobierno le tiene que dar, ahí se pierde y nunca más en la vida. Era una tejeduría grande, una heladería. ¿De acuerdo? Y entonces, mi abuela perdió todo. Cualquiera puede decir, bueno, se frustró porque perdió todo. Yo la veía cuando era chiquito, la veía todo, no hubo un día que no se levantara, se pusiera su atuendo, como se ponía en Turquía, la túnica, el gorro y todo, oraba, después venía con nosotros, nos ponía la mano en la frente, a mi hermana mí recién nos levantaba. Cuando éramos chicos. Cualquiera puede decir, bueno, esta mujer se olvidó de Dios, no le importa nada de nada. Y era así. Mi abuela era una mujer robusta, en un momento determinado era súper flaquita porque no tenían para comer. Nos contaba cómo la gente se mataba. Pero cuando dice, ay, se matan por la comida, ¿vio? Se mata con la comida porque estamos llenos, ¿sí? Eso es matarse por la comida. Ay, yo primero le digo, usted va a un buffet, ¿vio? Pues cuando va a un buffet, usted está parado aquí para servirse y el otro le mete así, más o menos, ¿no? Bueno, es así. No es así, se le mete así, no sé, pero bueno. Pero y estamos comiendo, no es que lo único que tenemos es hambre, pero no nos falta la comida, o podría faltarnos en algún momento, desgraciadamente, como a muchos les puede pasar, como a mi caso, en alguna vez en la vida. Pero me acuerdo que mi abuela nos decía que no había para comer. A mi papá y a mi tío, que falleció en la guerra, de 21 años, en la guerra ahí, les hacía un pan negro, ¿no es cierto?, que dice que era de un cereal, dice, me decía así, que ni los puercos lo quieren comer de tan feo que es. Y entonces, ella les hacía un pan a mi papá y a mi tío con eso, ¿no? Y ella no tenía para comer. Entonces, las migas que caían de lo que comía mi papá, que era chiquito, de mi papá y mi tío, las migas que comían, la untaba en el resto del aceite que caía de las velas para que por lo menos ella lo pudiese pasar. ¿Me está siguiendo? Y así meses y meses y meses. Y mi abuela había quedado súper delgadita. Y una mujer turca robusta, un día le voy a mostrar la foto, ¿sí? Para que vean. ¿De acuerdo? Y entonces, cualquier persona que ve eso, o que vive eso, bueno, hoy, por ejemplo, nosotros por mucho menos ni a la congregación vamos. ¿De acuerdo? Y cualquier persona que vive eso, dice, bueno, entonces esta persona con lo que vivió, su esposo murió ahí, en la guerra, el hijo de 21 años, mi tío, vino herido en el estómago y le agarró la enfermedad y se murió. A mi papá lo tuvieron que embarcar de Esmirna a Génova, escondido en la bodega del barco con un montón de chicos judíos para que no lo llevaran al ejército o lo robaran a la guerrilla cuando eran jóvenes, ¿sí? La guerrilla turca, ¿de acuerdo? Para que vean cómo es la vida. Entonces, se queda allí sola con algún familiar, un primo para el otro lado, el otro primo para el otro lado, mi papá a Buenos Aires, y la familia que estaba toda junta desapareció. Mi papá en Argentina buen trabajo y después la pudo traer a mi abuela, ¿sí? ¿Me entiende? Cualquier persona que escucha eso, dice, bueno, o que vive eso, no que escucha, que vive eso, va a decir, oh, esta persona, la Biblia en
ropero y a otra cosa, y chao, y lo que fuese, ¿no? ¿Sabe lo que hizo mi abuela? Que es lo que ustedes han sacado fotos, y otras cosas, ¿no? Mi abuela lo que hizo cuando se vino, salió de Turquía y nunca más, volvió y se fue a Argentina, y todo lo que tenía atrás, su vida, su pasar y todo, en la nada. En la nada. ¿Saben lo que hizo mi abuela? Ustedes lo han visto. Se envolvió, ¿sí?, los libros que tenían en la sinagoga donde mi abuelo oraba como rabino, mi bisabuelo, que fueron algunos que ustedes vieron, ¿sí? ¿Ok? El talit de mi bisabuelo, el talit de mi abuelo, los talit de mi papá, el talit catán que tenía mi papá y mi tío cuando eran chiquitos, ustedes lo vieron. ¿De acuerdo? Toda la documentación y todo lo metió, ustedes lo vieron. También lo tienen. Se trajo hasta 2 o 3 tipos negras que usaba en la sinagoga, se lo envolvió todo como un tesoro. Otra persona se trajo pintado a mano, ustedes lo vieron, a mi bisabuelo, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, una persona que no tiene una... No es porque mi abuela, con esos millones, pero yo hablo de lo que doy testimonio de lo que yo sé. Y como tantos otros. ¿Sí? ¿Cómo guarda, ¿no es cierto? ¿Cómo hay algo que le habla? Y que no importa si a uno le está pasando esto, aquello, lo otro. Son los tesoros preciosos y los valores que Dios le da en la vida. Una persona dice, bueno, la guerra, pierdo todo, mi esposo se murió de esta manera, el otro familiar también, y el otro, y mi hijo, de 21 años ahí herido y muerto, ¿sí? ¿Qué fotito ni fotito? ¿Para qué quiero este libro? Los tefilín los usaron. Yo tengo el tefilín que tiene 160, 170 años. Yo le mostré el libro del año 1850 de la sinagoga. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces la persona dice, a mí, por más que la Biblia me diga, un día emite palabra otro día y una noche declara la otra sabiduría, ¿sí? A mí eso no me interesa, a mí no me habla nada. Pero ella sí tenía esos valores, ¿no es cierto? Y que no los perdió por esa gracia de Dios. Porque sí los podía haber perdido. Y mi papá cuando era, miren, mi papá cuando era jovencito, el que fue a Turquía, de Turquía a Buenos Aires, otro periplo, pero recaló en Buenos Aires, ¿sí? Si no hubiera tenido todo ese bagaje que le respaldaba como ser humano, como persona, cuando hubiera venido a Buenos Aires se hubiera descarriado terriblemente. ¿Sí? Y mi papá como otro, se la pasaban en la sinagoga. Porque es lo que les unía, lo que les fortalecía, lo que les daba esa unidad de vida, ¿sí?, con el pueblo, ¿sí?, de Dios y con Dios mismo. ¿De acuerdo? Por eso a veces dice, bueno, la persona que pasa tal cosa o tal otra puede tener, es cierto. Mire si ellos pasaron tristezas, agonías, frustraciones, ¿sí?, pero pudieron todos seguir adelante, buscando lo que es la palabra de Dios. ¿Me está siguiendo? Y entonces por eso dice aquí, ¿no es cierto?, que hay... Todo es maravilla, ¿no? Los cielos y el firmamento me hablan de un testimonio permanente. ¿Qué barro? Me tiene que hablar porque de alguna manera me habla y eso me habilita para buscar mucho más las cosas de Dios. Porque cuando nos pasan estas cosas, como en el caso de mi abuelo, y tantos, millones y millones y millones y millones, de judíos y no judíos. Cuando le pasan ciertas cosas, es cierto, nos angustiamos, entristecemos y muchas cosas. Pero eso no quiere decir que haya algo que nos haga dudar de las cosas de Dios, del pasado, del presente y de nuestro futuro. ¿Sí? Y entonces dice que hay un testimonio concreto, un testimonio que es constante, ¿no es cierto? Y dice, no hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Quiere decir que hay un testimonio inaudible. No se escucha, pero se ve. Y es más, digo inaudible entre comillas, porque dice no hay lenguaje ni palabra, por lo tanto no lo puedo oír con sonidos emitidos que hacen vibrar mi yunque, mi martillo y el otro no sé cuál. El estribo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido no,
Pero entonces, no hay lenguaje ni palabras, por eso es inaudible. Pero es audible cuando todo lo que Dios me muestra en su creación me sirve como un testimonio para que me toque, no el yunque, el martillo y el estribo, pero sí adentro de mi corazón. ¿Me entiendes? Lo que es la palabra de Dios es como para meditar de una forma tremenda. Y dice, por toda la tierra salió su voz. Qué bárbaro. No hay lenguaje ni palabra, ni sería su voz, pero va a salir su voz. Dice, por toda la tierra salió su voz. Y hasta el extremo del mundo sus palabras. Quiere decir que tenemos ese testimonio que es concreto, específico, un testimonio constante, un testimonio y una proclamación que es inaudible para el que no tiene los sensores especiales, y un testimonio y una proclamación que es universal, por toda la tierra. Quiere decir, los cielos, el firmamento, el día, la noche, la tierra me hablan del poder de Dios. Y nosotros no lo vemos de arriba. No lo vemos. No nos habla nada de nada. Incluso más, la Biblia, si usted se fija, en muchos pasajes de los profetas, Dios dice que hablaba. Dice, yo les hablé a través de la tormenta, dice. Les hablé a través de la sequía. Les hablé a través de las tempestades. Cuando había calamidades del pueblo por juicios, ¿no? Dice, les hablé a través de las pestes, les hablé a través de muchas cosas, dice, le mandé viento solar y tempestades, pero no se dieron cuenta. Si está pasando esto y esto en la vida, en la persona y en el mundo, hay algo que está mal, ¿sí? Hay algo que está mal. Y nosotros, Dios no nos habla de esa manera. ¿Sabe? Es interesante. Yo he escuchado mucho, no sé si mucho, digamos que para mí sí es mucho. Yo he escuchado muchas veces, por ejemplo, que se le dice, bueno, vamos a ver cómo el Señor nos habla. Y digo que vamos a las congregaciones. Y yo no digo que no haya experiencias, ¿no? Pero de repente uno va a la congregación a cierto lugar o a otro país porque dicen que en tal lugar, en tal ciudad, en tal país, cuando estaba caía polvo de oro. Uno después va a otro país porque dice que ahí cuando se estaba en la reunión caía aceite que aún manchaba las Biblias. En otro lugar dice que, no sé, y otras experiencias, ¿sí? Uno está buscando un montón de cosas, ¿sí? Un montón de cosas. Sin embargo, no digo que no existan milagros de Dios, pero la gente va en pos de eso. ¿Y por qué no vamos en pos del Salmo 19? Cuando dice, yo veo los cielos y veo el firmamento, veo que el día está declinando y comienza la noche y le da paso otro día, otra noche, y veo que por la tierra pasan cosas, y eso me está hablando. Uno dice, bueno, le habla eso y le habla las experiencias que yo les acabo de nombrar también de cuando uno va de aquí para allá, ¿no es cierto? Y entonces vamos a otro lugar y vemos que la gente actúa de tal manera, de tal otra, y entonces vamos y queremos aquello y queremos lo otro, ¿no es cierto? Porque eso es lo que vemos de esas experiencias. No digo que no existan experiencias ni milagros, pero ¿y entonces por qué no hablamos de esto? ¿Sí? No hay sonido ni palabra. Anteriormente, ¿se acuerda el sonido? Aparentemente, para determinadas épocas de la historia, el sonido por debajo del agua no podía existir, o supuestamente. No, hasta que alguien dijo, y a lo mejor sí. Y entonces Dios le pone a determinadas personas la capacidad y el discernimiento tal para crear cosas y darnos cuenta de lo que antes no creíamos, ahora sí. Por ejemplo, mire una cosa, yo no sé nada, pero de repente la ciencia va avanzando. Si usted, yo no sé, pero, por ejemplo, cuando uno lee algo de ciertas exposiciones que hacía Newton, ¿sí? Y cuando uno ve las exposiciones que hacía Einstein, no están de acuerdo, porque Newton llegó hasta determinado lugar, ¿sí? Y Einstein le dijo, no es así. Pero entonces, hasta un momento determinado, todos decían, no digo que Newton hizo cosas maravillosas, sí. Pero hasta determinado momento decía, bueno, no voy a decir ciertas cosas porque no es el tema, tampoco es aceptar, ¿no? Entonces, bueno, Newton decía, bueno, pasa esto, aquello y otro con experiencia, ¿sí? Pero llegó hasta un punto en un análisis. Pero el otro dice, no, lo que tú dices que es estático, esto es dinámico. ¿Me entiendes? Quiere decir que uno
tiene que ir creciendo, y es cierto, pero está maravilloso lo de Newton. Pero también maravilloso lo de este, que digo, lo que tú dices que es así, es así. ¿De acuerdo? Quiere decir que a ellos les hablaba algo, llegaron hasta el punto determinado, y ahí está, dice, no sé si, avanzó hasta determinado punto. Les habla, a nosotros no nos habla nada. Y acá dice que me tiene que hablar, ¿no es cierto? Cuando un día pasa la noche y la noche al otro día, me tienen que hablar los cielos y el firmamento, me tienen que hablar, ¿no es cierto?, por la tierra. Es una cosa tremendamente maravillosa, ¿no? Dice, y por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo su palabra. ¿Y está siguiendo? Quiere decir que mirándolo así, en estos versos, yo tengo 4 testimonios que Dios permite que la creación y la naturaleza que Dios ha creado a mí me hable. Y entonces el salmista es algo maravilloso. Yo no sé cómo Dios les da esa sabiduría para que pudiesen expresar sus sentimientos, pero para que pudieran expresar los sentimientos que ellos veían de la creación de Dios. Y el salmista me va a llevar, escuchen. Hay testimonio que es concreto, un testimonio que es permanente, constante, un testimonio que no se escucha en el sentido humano, ¿sí? Y que es universal, porque es universal para toda la humanidad, ¿no? Y luego habla del sol, ¿se acuerdan? Toma como ejemplo el sol, que es cierto, sin el sol no habría, bueno, sin nada, sin la luna también, pero toma el ejemplo del sol como vimos el otro día. Entonces me va llevando toda la creación hasta poner el sol, ¿no es cierto? Y dice que no hay nada que se esconda del sol, porque el sol tiene que llegar, ¿sí?, a toda la humanidad. Fíjense, por ejemplo, le estaban diciendo lo del pasado, y me imagino que era cierto, yo soy médico. Decía, por ejemplo, estaba leyendo de una cosa científica y también un médico de la televisión. Dice que uno debe tomar el sol, porque el sol hay que tomar en las plantitas. Yo, por ejemplo, tengo cactus, ¿no? Como no me pega el sol en la ventana, los cactus cada vez están peor. Porque necesitan el sol, es cierto, el agua y el aire, pero necesitan el sol. Pero los cactus míos no prosperan. Cuando usted tiene sol, esos cactus le dan flores. Los míos cada vez están más agresivistas. Bueno, no sé, le voy a llevar a la cámara solar y no creo que dé mucho resultado, pero me está siguiendo. Y entonces, es cierto, no hay nada que se esconda del sol. Estaba diciendo el médico, dice que bueno, uno tiene que tomar sol, y con estadística decía que en los países donde no hay sol, donde no se toma sol, la gente es mucho más proclive a tener depresiones, porque uno necesita el sol, ¿no es cierto? Y entonces el sol le rehabilita, le capacita de tal manera, a lo mejor para fijar cierto, no sé si vitaminas, minerales, eso no me lo acuerdo, ya lo leeré, ¿no es cierto? Entonces el cuerpo tiene una reacción, ¿no es cierto?, en esa creación de Dios que necesita del sol. Pues, no hay nada que se esconda del sol. ¿Me está siguiendo? ¿Vio a dónde me lleva el salmista? Y cuando me dice que no hay nada que se esconda del sol, el pasaje, el verso, ¿me está siguiendo? ¿Sí? Veo que los salmos son una maravilla. Uno ve los salmos a lo mejor como una cosa poética, y algunos dicen, sí, porque este salmo es prosa, esto es poesía, esto es esto, aquello, y lo cual está muy bien analizarlo de esa manera, pero de repente lo tenemos que analizar de otra manera y nos maravillamos. Y el siguiente verso dice, la Torá de Adonai es perfecta, que convierte, que transforma el alma. ¿Ven lo que dice? Me viene llevando por todo lo que me tiene que hablar la humanidad y la creación de Dios, y después me pone el sol como ejemplo, ¿sí?, de que a todo ser viviente, algunos podrían cuestionar, es cierto, hay plantas que van a la sombra, correctísimo, ¿sí?, pero hay cosas que son excepciones y muchas otras cosas, ¿sí? Pero en líneas generales, la creación de Dios, todo el orbe y todo lo que está dentro necesitan de ese sol, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, no hay nada que se esconda del sol. El siguiente verso es, la Torá de Adonai es perfecta, que convierte el alma. Así como nada se puede esconder del sol, ¿vio cómo me fue llevando de lo más grande, de los cielo y firmamento, a la noche y el día, a la tierra, a la circunferencia, para que nos entendamos? Ahora el sol que alumbra y no hay nada que se esconda del sol. La siguiente, la parte moral, es la Torá del Señor, es perfecta, incuestionable. Dice que convierte y transforma el alma. Y usted sabe que vio que es bien interesante. A ver si me sigue. Me sigue hasta aquí. Vio que habla de toda la creación y luego
del sol, ¿sí? Que va del verso 4 por la mitad, la segunda parte del 4 hasta el verso 6, donde me habla del sol, ¿no es cierto? Y luego viene lo que hace la Torá. Hasta ahora es la creación. Hace esto, y me habla del poder de Dios, la magnificencia, que es algo perfecto, inmaculado, y el sol que con lo que da vida y no hay nada que se pueda esconder. Esa es la idea, ¿no? Ahora viene, ¿qué pasa con la Torá? Miren lo que dice aquí, se lo voy a mostrar para que vean una cosa que a lo mejor nos pasa desapercibida. Dice, la ley de Adonai es perfecta, que convierte el alma, convierte, transforma, renueva. Tiene que hacerlo. El testimonio de Adonai es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos, qué bárbaro, hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Adonai son rectos, que alegran el corazón. Qué bárbaro. Ahí es donde uno se une a lo que dice la palabra de Dios y al valor, al pueblo hebreo, cómo consideraba la palabra de Dios, ¿no? Para mucha gente, incluso se predica eso, los mandamientos son gravosos, ¿sí? Y que dice que el mandamiento que hace alegra el corazón. Entonces, ¿yo a quién le creo? ¿A los que me dicen que el mandamiento es gravoso o le creo a esto? Porque el mandamiento me alegra el corazón. Y de repente cuando nos enseñan, alguien nos dice, el mandamiento, los mandamientos, ese peso y esa carga. ¿Pero qué no dice eso? ¿Sabe por qué? Porque la gente que dice el mandamiento de Dios alegra el corazón, ¿sí? Es ese que escucha lo inaudible. El que dice los mandamientos de Dios son gravosos, son los que supuestamente son gente, pero lo ven a través de la carne, aunque se decían espirituales. ¿Me está siguiendo? Por eso le digo, incluso cuando yo le digo algo, yo trato de tener la mayor prudencia en la doctrina y lo que fuera, pero, ¿me entiende? La mayor prudencia, pero tengan cuidado cuando alguien le dice algo. Por eso la gente va como saltimbanqui de aquí para allí, buscando novedades, experiencias. A mí la novedad no me va a salvar ni la experiencia. Yo tengo la palabra de ahí y me tengo que ajustar a eso. Dios me va a jugar por lo que sé, no por lo que no sé. Cada vez quiero saber más, pero si a Dios me lleva a su presencia, yo llegué hasta un límite y punto. Entonces me dice, bueno, de aquí a aquí sabía, esto lo tenías que cumplir. Y hay cosas que no sé, obviamente como un teólogo o un doctorado no lo tengo, y me interesa tenerlo en teología, en doctorado. Sí, no lo tengo ni me interesa tenerlo. Tal vez conozca mucho más de lo que es, no sé, la teología sistemática, esto, aquello, otro, más allá. ¿De acuerdo? Pero Dios me juzga por lo que yo sé. Pero les muestro algo. Dice, el precepto de Adonai es puro, que alumbra los ojos. El temor. La palabra temor se puede traducir como honor, como el respeto también. El temor de Adonai es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Adonai son verdad, todos justos. Os voy a mostrar algo. ¿Vio qué dice? Que la ley de Adonai es perfecta, es fiel, es recta, es limpia, es pura y justa, ¿sí? ¿De acuerdo? Es lo que dice. ¿Por qué dice? Es perfecta, fiel, recta, limpia, pura y justa. Luego dice que cada cosa de esas me da vida, me da sabiduría, me alegra el corazón, me ilumina los ojos, permanece para siempre. Ahora, ¿tú sabes qué interesante? ¿Se acuerdan lo que había aquí? Aquí estaba, ¿no es cierto?, que el sol, ¿no es cierto?, sale como si fuera un esposo, ¿sí? Y que de alguna manera como un esposo va a llegar a la tierra como para desposar. ¿Está siguiendo? Entonces luego, la Torá de Dios, ¿está siguiendo? Dice, la Torá de Dios es perfecta, fiel, recta, pura, limpia y justa, ¿cierto?, que convierte en alma, que da sabiduría, que alegra el corazón, que alumbra los ojos, que permanece para siempre y que son verdad. Usted sabe que esos calificativos de verdad, perfecta, fiel, recta, limpia y pura y justa, ¿no es cierto?, son las cualidades que se dicen en las bodas judías respecto de los enamorados. Que son, que este matrimonio es perfecto, fiel, recto, limpio, puro y justo. Ah, qué bárbaro. Entonces, si en el otro pasaje me está hablando del desposario del sol con todo lo demás, ahora, y que nada se puede ocultar de ello, luego viene la Torá, ¿sí?, que tiene, por su palabra, todas esas cualidades que se dan a los enamorados en las nupcias. Ah, qué bárbaro, entonces yo me tengo que desposar. ¿Vieron cuando la Biblia habla del desposario, no?
me tengo que desposar. Entonces, en ese desposario con lo que es con Dios y su palabra, me tengo que desposar. Entonces, si yo tengo esa relación, voy a tener vida, voy a tener sabiduría, se me va a alegrar el corazón, se me van a iluminar los ojos, va a permanecer para siempre. Qué maravilloso. Y todos saben cómo, porque dice que restaura el alma. Dice la palabra, la Torá es la que restaura. Ya después veremos cómo el alma tiene que ir siendo restaurada. Porque restaurar el alma no es el fin. Restaurar el alma es el principio, ¿no es cierto? Porque el alma tiene que ser restaurada para este motivo, para esta situación, para esta situación, para esta situación y para esta situación. Por ejemplo, les voy a mostrar un caso para que vean. ¿Me está siguiendo la palabra de este? Vio cuando uno lee la Biblia o el Salmo y uno piensa que leyó y tiene todo asumido, pero yo personalmente yo hablo de mí. Yo leo y releo, y pasan los días, semanas, meses y años, y uno aprende y ve una cosa nueva, y ve una cosa nueva, ve una cosa nueva. Lo que pasa es que tenemos, a veces nuestra mente, nuestra conciencia tiene ciertas cosas que a veces tenemos que tener cuidado con ellos, porque por ejemplo, yo vengo leyendo, y cuando veo un pasaje que no lo entiendo, por alguna razón, ¿no es cierto? La mente parece que se bloquea para no pensar mucho, ¿no? Si somos medio así. Y entonces eso lo saltamos, ¿no pasa eso? No, eso cuando estudia uno en la universidad o en el colegio, de repente lo estudia y uno absorbe, de repente, lo pasó de lado. Y eso es clave para saberlo. Yo tuve como experiencia, y te digo porque a mí me pasó eso, y yo tuve que meditar mucho. ¿Por qué digo bueno? Porque yo decía, vengo leyendo y absorbo, entiendo. Esto no lo entiendo, y salto. Y lo hace una vez, y otra vez, y una semana, y un año. Y dije, pero ¿por qué en esta parte que no entiendo la salto? ¿Por qué mi mente o mi corazón no se detiene a analizar? A lo mejor porque somos perezosos, y lo tenemos que vencer, es cierto. Somos perezosos y uno dice, bueno, si esto lo absorbí, me parece maravilloso. Acá ya tengo como que profundizar mucho más, ya eso de esforzarme, ¿me entiendes? A mí me pasó, seguramente usted no, porque usted es perezoso, pero no es cosa eso. A mí me pasó muchas veces y aún leyendo la Biblia, ¿no? Y es cierto, Dios tiene sus tiempos, pero me pasó. Y entonces, tenemos las cualidades que representan lo que es el desposario y la consecuencia de cada una de esas cualidades. Bien, pero mire qué bonito que es esto, ¿no? Dice, estamos hablando de que se restaura el alma, y después les muestro una cosa para que vean cuándo el alma está restaurada, y después seguiremos la próxima. Pero dice, mire, hablando de esas cualidades, dice, deseables más que son de las cualidades y las consecuencias, solamente esas cualidades, y el desenlace que trae esas cualidades. Dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. La próxima le voy a poner, en realidad tenemos tres palabras para oro que yo recuerdo en la Biblia. Una es ahab, la otra es paz y la otra, ¿cuál es la otra? ¿Se me acordar? Ketem. Hay tres, uno piensa que es ahab la palabra para oro, pero no, en la Biblia no hay. Hay tres palabras que yo recuerdo. Una es ketem, la otra, la palabra ketem es oro, pero cuando la palabra ketem, bíblica o extrabíblicamente, va seguida de otra palabra que une a esa palabra, entonces ya sería ketem, sería oro afinado. Si está sola es oro, si está con otra palabra, ¿no es cierto? Si puede decir oro de tal cosa, ya es oro que se refiere a oro afinado. La otra es ahab, que es oro, y la otra que es paz, que se utiliza cuando es oro puro, oro refinado, porque el verbo pasar, de donde viene paz, significa, en realidad significa también saltar y brincar, pero significa purificar. Cuando aparece la palabra pasar, dice el oro que sea purificado. Cuando aparece el paz, un es verbo, el paz es el sustantivo. Cuando aparece la palabra paz, es un oro ultra fino. La paz es una cosa muy interesante. Cómo aparece la Biblia es una maravilla. Y entonces dice, aquí está, deseables son más que el zahab
y más que mucho paz. Dice, la palabra de Dios es mucho más que el zahar, que es el oro preciado, pero hay un oro que es el paz, que está ultra refinado, que es el paz, son dos palabras distintas. ¿De acuerdo? Y en otro lado te va a tener oro y también es keter, pero es otra palabra, una maravilla, ¿sí? ¿De acuerdo? Y entonces dice, la palabra de Dios es más deseable, ¿sí?, que el oro, y aún que el oro afinado, refinado, purificado, ¿no es cierto?, tiene un valor superlativo. Bueno, la palabra de Dios es mucho más que el oro superlativo. ¿De acuerdo? Y dulce es más que la miel y la que destila el panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. Fíjese qué interesante. Bueno, aquí la palabra amonestado, usted tiene amonestado en la Biblia, casi todo, ¿no? Suena correcto, pero no suena como nos debiera sonar. Porque amonestado es, tu siervo es amonestado, ¿no? Y no está diciendo exactamente eso. Y la palabra que está aquí como amonestado es este verbo. ¿Qué es hijas? Es el rocío. Queremos mostrar algo para que vean. Esta palabra, que es amonestado, significa advertir. Significa también, se puede traducir, por ejemplo, tu siervo es además advertido con ellos. Quizás suena distinto a amonestado, que también significa amonestar, pero tenemos que entender las palabras incluso en el español. Tu siervo es además advertido, es amonestado. Se puede traducir tu siervo además es instruido con ellos, ya parafraseándolo pero correctamente. Quiero decir por qué. Tu siervo además se puede traducir se cuida con ellos. ¿Bien? Bien. ¿De acuerdo? Yo traje un libro. Y entonces, lo voy a hacer. Para que vean qué interesante lo que dice la Biblia, que no nos damos cuenta hasta que lo leemos, ¿no es cierto? Sí, a ver, bueno, Mario, fíjese, aquí no tengo la palabra síger, la ve ahí, que es la que anoté recién, ¿sí? Bien. Originalmente, ¿qué significa? Alumbrar, vigilar, advertir, prevenir. Ahí está. Fíjense, el verbo síger significa originalmente alumbrar y brillar. Pero como luego significa advertir, prevenir, también se utiliza para amonestar, exhortar, advertir, e incluso se puede utilizar como se cuida, pero ya en ese sentido, utilizando en esta conjugación verbal. Se cuida en ellos o instruye también. Qué interesante, a ver si me sigue para que vean lo que es la vida. ¿Me está siguiendo? Dice, ya terminamos. Dice, deseables son más que el oro, que el sajabe, más que mucho oro afinado que es el paz. Esto lo voy a ver toda la próxima semana. Es algo maravilloso. Si hay un oro y usted busca el otro oro, la palabra es mucho más que el otro oro. Y nosotros no. Mira lo que somos los seres humanos. Buscamos la conveniencia, lo acomodaticio. ¿No? ¿O no? No usted ni yo, el ser humano en general. Dice, si usted tiene esto, pero esto que es valiosísimo, tiene otra alternativa que es superlativa, lo que usted considera superlativo no es nada delante de la palabra. Es una cosa maravillosa, porque son palabras distintas en hebreo, y distinto peso tienen. Entonces luego dice, más dulce que la miel y que la que destila el panal, porque hay dos mieles, una miel que se saca y la otra que chorrea. ¿De acuerdo? Para que usted vea, pero ahora no tenemos tiempo. Tu siervo, además, es, bueno, sí, ¿no es cierto?, amonestado con ello, o advertido. Pero el hecho de ser advertido y prevenido es, por ejemplo, si yo le digo, mire, no caminemos mucho por esta calle cuando está oscuro, le estoy advirtiendo, previniendo, ¿sí? Pero ¿qué estoy haciendo? Iluminando su vida. ¿Me está siguiendo?
decir que la palabra de Dios, Dios amonestar, uno lo ve como rigor, veo que incluso a veces con algunas congregaciones nos pueden decir, la palabra la amonesta. Entonces cuando a mí me dicen eso, yo quiero saber qué me quieren decir. Entonces busco, porque de repente con la palabra me amonesta, ¿no es cierto? La crudeza, el látigo, esto, aquello, lo otro, ¿no es cierto? No, es que me previene, me advierte, y al advertirme me hace brillar y me ilumina. ¿Estás siguiendo lo que dice? Es una cosa maravillosa. Quiere decir, escuchen, cuando entonces dice, deseables son más que el oro y mucho más que oro refinado, ¿sí? Quiere decir que tengo un placer. Si es más que el oro, quiere decir que yo tengo un placer permanente. Dice, más dulce es que la miel y que la que destila el panal. Tus siervos además amonestados con ello y en guardarlo hay grande galardón. Quiere decir que yo tengo un placer permanente, una protección permanente y segura y un provecho y un beneficio incalculable, porque dice, en guardarlos hay grande galardón. Quiere decir que tengo placer, protección y provecho con la palabra. Una cosa maravillosa. ¿Me está siguiendo? Pero le voy a mostrar algo para que vea. Para que usted vea, mire qué interesante. Vio que aquí, me está siguiendo, ¿no? Y todos saben cuándo. Todo comienza en esta parte cuando la Torá, sabemos que la Torá de Adonai es perfecta, incuestionable, que revierte, que restaura y que convierte el alma. Pero ¿cómo usted va a decir que la palabra de Dios es más deseable que el oro más fino? Más deseable no solamente que la miel que usaco, sino la otra que destila sola y que es ultra dulce. ¿Sí? Y que la palabra de Dios me advierte para iluminarme, hacerme brillar, y que cuando guardo eso tengo un premio, un beneficio, pero no por un beneficio material que tenga, sino que el beneficio ya es cumplir la palabra. Una cosa maravillosa. Pero vieron que es la palabra siger, ¿no es cierto? Perdón, el verbo, la palabra siger y el verbo, la palabra paz, que es el oro afinado, ¿sí? Que dice aquí, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Pero miren qué maravilloso que es eso. En el Salmo 21 dice así, el rey se alegra en tu poder, Adonai, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Nosotros nos gozamos, dice, nos gozamos la salvación de Dios, nos gozamos. Pero de repente el ser humano, y uno lo ha visto a lo largo de la historia, por experiencia personal también, por cosas que nos han pasado y por todo lo que uno escucha. Dice, el Señor le va a dar esto y goces en el Señor, ¿no? El Señor le va a dar esto y goces en el Señor, pero dice, se goza en la salvación. En realidad, mire, es cierto, desde la creación hasta el cruce del Mar Rojo y el cruce del Jordán y la construcción del templo y tantos otros milagros, el milagro más grande es la salvación. ¿No es cierto? No solamente a través, porque uno lea el Nuevo Testamento, lo dijo allá, sino en el Tanaj. El milagro más grande no son, esos son señales, el milagro es la salvación. Esos son pasos que llevan a la salvación. Esa es la realidad. ¿De acuerdo? ¿Vieron lo que dice incluso cuando cantamos el Pesa, cuando cantamos Dayenu, que la palabra Dayenu hubiera sido suficiente? El Señor nos dio esto, pero Dayenu, pero el Señor nos dio más. Con esto hubiera sido suficiente, pero nos dio más. Con esto hubiera sido suficiente, hasta llegar, ¿no es cierto?, a lo que es esa salvación. Nos da esto, aquello, lo otro, pero después es la salvación. Y en el Salmo 21 dice, bueno, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. A esa persona, dice, corona de oro fino, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Esa palabra oro fino es la palabra paz que aparece en el otro. Quiere decir que si yo busco de la palabra, ¿no es cierto?, mucho más que el paz, que el oro afinado, el Señor me da la salvación y me da una corona de oro afinado. ¿Me está siguiendo? Porque dice, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Esa palabra oro fino es la palabra paz.
Oro purificado y oro fino. No es el zahab. ¿Ok? Entonces, aquí ya me da corona de oro fino. Muchos dicen, mire, el Señor, busquen el Señor, le da su salvación y lo corona de una corona de oro fino. ¿Sí? Yo quiero esa corona de oro fino. Pero aquí me está diciendo que tengo que desear la palabra de Dios más que el oro fino. Entonces, sí, yo no, a veces, o yo, no deseamos la palabra más que el oro fino, pero queremos la corona de oro fino. Pero la corona de oro fino la tenemos en tanto y en cuanto podamos sentir, reconocer y asumir que para nosotros la palabra del Señor es deseable más que el zahab y mucho más que el paz, que el oro final. ¿Me estás entendiendo? Y todo comenzó ¿por qué? Porque el Señor tiene que restaurar mi alma. Si el Señor no restaura mi alma y su alma, nos quedamos con el paz, nos quedamos con el zahab, nos quedamos con todo el oro que venga. Y desgraciadamente es cierto. Yo alguna vez le comenté, ¿sí? Pero estoy con cosas tristes, pero solamente pensarla. Uno guarda, tesora, quiere, comprime, oprime, y busca un montón de cosas y busca tener esto, aquello, el otro, conseguirlo de más allá. Imagínense, nos morimos mañana. ¿Sabe quién le va a sacar de todo? Van a venir los parientes, yo me llevo esto, aquello, el otro, el primo, el tío, y van a decir, ¿pero aquí no había un anillo de oro? Ah, no sé. La blusa que usted cuidó, la camisa, la corbata, la que no se arruga, era una manchita aquí. ¿No sabes qué? ¿Quién la va a tener? No sé. Se la van a meter en las patas después. Es cierto, hermano. Es cierto. Créanmelo. No sé si la hace entiende lo de patas, porque se lo dice. Es cierto. Claro. Es cierto. Nosotros, no porque estemos meditando, nosotros este tipo de cosas nos enseñaban de chicos a nosotros. Mi abuela murió cuando yo tenía 12 años y medio. Mi abuela nos tomaba de la mano a mi hermana y a mí también, ¿no? Y entonces nos contaba, mi papá también, las cosas de la guerra, y el sufrimiento, esto, el martirio de la Primera Guerra Mundial. Y algunos decían, pues esta señora está loca. A los chiquitos les cuenta eso, no saben cómo agradezco que me lo haya contado. Porque si no me lo hubiera contado, no le hubiera dicho lo que ni siquiera hubiera sabido lo que sufrió mi familia, lo que superó mi familia. ¿De acuerdo? Yo estoy agradecidísimo en el alma que me contaras. Agradecidísimo en el alma. Porque no hubiera tenido otra oportunidad. Hubiera dicho, ¿y qué le pasó? No los conozco. ¿No? ¿Quiénes fueron? Mi abuelo, mi tío, mi abuelo que murió, mi bisabuelo. ¿Qué es lo que pasaron? A veces no podemos saberlo. Yo agradezco saber por lo menos eso. Pues ¿sabes lo que sabía? En realidad lo que sabía eran los sufrimientos, las tragedias. ¿Sí? Mi papá era jovencito, vino de Turquía, Argentina, venía nada. 3 meses de salir de Génova, pasando por España, las Islas Canarias, rodeando Brasil y hasta que llegaron a Argentina. No tenía un peso, lo ofreció la colectividad judía. Mi papá estaba, yo después lo vi por fotos y lo vi ya reconstruido, ¿no? Unos hoteles de mala, no sé si sea aquí, pero decimos de mala muerte nosotros, ¿no? De mala muerte donde esperaban incluso inmigrantes judíos, ¿no? No piensen que lo tenían con coronita de oro, ¿saben cómo sufrían? Y los que murieron, ¿no? Yo conozco mucho, conozco un poco de eso. Y entonces, mi papá decía, yo me pasé semanas y semanas y semanas comiendo pan y plátano y un poquito de queso, porque llena el plátano y el queso. Pan y plátano, de la panza así. ¿Sí? Y jamás se quejó. Mi papá, yo nunca, mi papá se quejó de mí. Jamás. Nunca. Solamente nos contaba. Pero de recriminar, ¿dónde está Dios? ¿Cómo nos pasa esto? Otros fueron a más esto, nosotros no conseguimos. No quiero usar la palabra curar porque me interesa, pero créame lo que le digo. Jamás se equivocó. Jamás. No es el único, es una experiencia personal. Entonces, viendo las cosas que pasaron, se fueron de 3 meses, duró el viaje del barco, porque fueron de Esmirna a Génova,
Puedo traer toda la documentación, tengo todo. Se lo mostré a algunos hermanos, hasta los itinerarios, todo, tengo toda la documentación. Yo si quiero ver la tumba de mi abuelo, de mi bisabuelo, en qué parte del cementerio está, la calle, la cochería que lo llevó, tengo todo. Tengo. ¿Cómo? Y entonces, no, porque no se me dice algo que no quiero pensar. Entonces dice, bueno, tengo todo, absolutamente todo. Y entonces salen de Israel, de Esmirna, salen a Génova, no sé por dónde pasaron, creo por Macedonia, Grecia, España, todo esto, las Canas, todo. ¿Sabe? 3 meses arriba de un barco, bajaban en los barcos, nadie baja, muchos no bajaban por los peligros, iban al barco, ¿con qué dinero van a comprar algo? Son toneladas de dinero, 3 meses arriba de un barco. Eso es lo que tenían, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Sabe el hambre que pasaron en el barco, en los barcos? Terrible. O cómo dormía. Después de tener, mi papá iba a un colegio hebreo donde aprendía turco, hebreo, español y francés, para que vea el costo que tenían los colegios. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y se vino con una valijita así y nada más. Nunca, no trajo nada, tampoco. ¿De acuerdo? ¿Para qué veo colegios privados? Estoy hablando de 1907, 8, 10, que era cuando tenía la del colegio, ¿de acuerdo? Turco, hebreo, español y francés, en el colegio, para que ustedes. ¿Okay? Y entonces, y jamás lo vi quejarse, jamás. Yo no lo pude superar, yo no lo aprendí, yo me quejo, tendría que emular un poco más a mi familia. Saqué un medio de la vara torcida o la oveja negra, no sé. Es cierto, hermano. A veces uno tiene que aprender todo eso. Por eso acá dice la palabra, dice, hasta que nosotros queremos la corona, dice, la persona esta que tiene la salvación tiene esa corona de paz, es un oro purificado y refinado, ¿sí? Es en tanto y en cuanto busque de la palabra de Dios mucho más que ese oro afinado. ¿Sí? ¿Vieron cuando dice el Señor, busca primero el reino de Dios y justicia, que lo demás viene? Lo demás viene que es la corona, ¿sí? Bueno, la gente quiere acá la corona, pero la corona de los materialismos de este mundo, ¿sí? ¿Saben lo que? ¿Vieron cuando la gente dice, usted como creyente va a tener esto, aquello y lo otro? Es cierto, podemos tener muchas cosas. ¿A dónde? Mire, hermano, es cierto que puede quedar la honra que uno puede haber tenido como ser humano, pero ¿sabe? El prestigio que venga de la gente, en ese sentido sí, pero, por ejemplo, ¿de qué me va a servir el prestigio que busqué, hermano, incluso como creyente? ¿De qué me va a servir? De basura. Buscamos como creyentes, ¿no? El prestigio, el reconocimiento, no es así porque buscar la honra. Busca primero el reino de Dios y van a venir añadiduras, ¿sí? Acá veo que como viene, yo busco el reino de Dios, más deseable que el oro, que el oro y el oro refinado. Y cuando busco eso, entonces viene la añadidura, que es la corona de ese mismo oro. Pero yo busco la corona de ese mismo oro, pero obvio, olímpicamente, ¿sí? El desear a Dios y su palabra más que ese oro. Por eso dice aquí, ¿cierto?, que restaura el alma. Le voy a mostrar una sola cosa para que vea qué significa esto. ¿Por qué es una sola cosa y terminada? Que esto lo veremos en la próxima. ¿Sí? En el Salmo 42:11, que ya lo vimos, cuando estaba el alma abatida, ¿se acuerdan que vimos alma abatida? Dice, ¿por qué te 42:11? ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Correcto? Ahora miren lo que es la consecuencia de restaurar el alma. Restaurar el alma es para algo. Dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Lo repito. ¿Por qué te abates, alma mía? Acá tenemos el alma abatida. Y te turbas dentro de mí. En el Salmo que vimos dice, restaura el alma. Quiere decir que el alma abatida tiene que ser restaurada. ¿Pero para qué tiene que ser restaurada? En primer lugar, ¿saben para qué? Para saber esperar en Dios. Porque el alma restaurada es el alma restaurada que es, digamos, objetivamente restaurada. Ahora, ¿para qué es restaurada?
tiene que ser restaurada para tal cosa y para tal cosa y para tal cosa. Se lo voy a mostrar. ¿Cuántas cosas surgen de un alma restaurada? Nadie que no tiene el alma restaurada, revivida, confortada, que desea más esa restauración a través de la palabra, más que el oro fino, nadie puede esperar en Dios. Nadie, solamente esa persona. Esperar en Dios bajo cualquier circunstancia. Yo no conté la historia de mi familia por soberbia, por vanidad, sino conté mi experiencia de lo que pude ver, que podía haber sido un fracaso familiar, de todo frustrado, y alejado de las cosas de Dios, y no fue así. Y no fue así. Y la gente, por mucho menos, se va de las congregaciones, ni ora, ni aquello, ni lo otro, por mucho, ni por la décima parte. Ni por la décima parte. Y entonces acá dice, ¿por qué te abates? Dice, espera en Dios. Y ese esperar en Dios, que implica la confianza y el esperar bajo cualquier circunstancia, viene de un alma restaurada. Por eso todo comenzó con el Salmo 23, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia. Y quiere decir que el alma pasa por distintas vicisitudes en la vida, pero el alma, a pesar de esas vicisitudes en la vida, tiene que ser restaurada de tal manera y por determinados medios. Y una vez que el alma es restaurada, así como dice la Biblia, vamos a empezar con esa corona de oro fino, ¿cierto? Que es la añadidura. Y cuando tenemos la añadidura de esa corona de oro fino por el alma restaurada, ¿sí? Entonces es cuando recién aprendemos a esperar en Dios. Porque si no sabemos esperar en Dios, cualquier cosa que nos pase nos va a tirar por tierra. Cualquier cosa que nos pase. Vamos a hacer una oración, ¿sí? Bendito Dios, Padre eterno, Señor de toda misericordia, te damos gracias por la vida. Gracias por este nuevo día, Señor, y en medio a veces de las alegrías y las tristezas que nos toca vivir y que tú sabes que las tenemos, sabemos que tú estás como ese poderoso gigante, fortaleciéndonos, alentándonos, restaurándonos. Señor, y sabemos que tú aún aquí en este lugar y en esta tierra tienes la misericordia para enjugar toda lágrima en medio de situaciones adversas y angustias que podemos pasar. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach por este nuevo día de Shabbat y por este nuevo día de vida que tú nos das, y sea tu reposo y tu shalom de lo alto en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestros hogares. Y rogamos que tú nos abras puertas de bendición y de prosperidad en todas las cosas que necesitamos. Bendícenos en este y en cada día, y sea restaurada nuestra alma por tu misericordia. Te damos gracias por el perdón de los pecados, por el perdón de nuestros pecados, por la salvación de nuestra alma, Yeshua Mesías, y por el poder y la bendición de aprender de tu palabra, Señor, para que pueda penetrar en nuestros corazones y ser atesorada en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Señor, le bendiga.